que el día pasado estuvimos viendo un poco las cosas estas de la filosofía de la naturaleza y particularmente pues estos dos puntos muy centrales de la física filosófica que están desarrollados en los libros, en los 8 libros de la física, que son toda esta cuestión de la causalidad y la cuestión de la teoría hilemórfica, ¿no? Bueno, entonces, la física filosófica, digamos, tiene como punto, digamos, como objetivo fundamental tratar de dar razón del cambio, el movimiento, ¿no? Esto de que las cosas cambian, o sea, de que la realidad es variada y también variable, o sea, que está sometida, digamos, pues a una perpetua situación, digamos, de inestabilidad, ¿no? Un carácter esencialmente vacilante, ¿no? Pues esto es algo que filosóficamente llama la atención, porque si uno se fija un poco, y esto de la filosofía consiste en fijarse un poco más despacio en las cosas, ¿no? Pues la realidad del cambio es sumamente paradójica, porque para que algo cambie, obviamente hace falta que sea, ¿no? Para poder cambiar es menester ser. La nada no puede mudarse en nada, ¿no? Pero por otro lado, también hace falta, para cambiar, hace falta no ser. No ser todavía lo que mediante el cambio se llega a ser. Por tanto, en cierto modo, la entidad del cambio tiene este carácter, no diría yo contradictorio, pero sí paradójico y ciertamente problemático, ¿no? Bueno, obviamente esto es un asunto que ya desde el comienzo de la filosofía, entre los presocráticos, sobre todo los de Mileto, los milesios, y luego pues los eleatas y tales, pues ya habían pensado y ya habían discutido sobre esta cuestión, ¿no? Y frente a la disputa entre Tales de Mileto, mejor dicho, perdón, entre Heráclito de Éfeso, que dice que todo cambia, ¿no? Todo cambia y nada es, porque claro, si todo cambia y todo es cambio, pues nada termina de ser, nada termina de llegar a ser. Entre esa tesis verdaderamente contraintuitiva, ¿no? Porque contradice la experiencia más elemental que tenemos abriendo los ojos, ¿no? Y es que las cosas, todas las cosas en la naturaleza están sometidas a constantes cambios, a mudanzas, a ciclos de todo tipo, ciclos biológicos, ciclos meteorológicos, ciclos geológicos. Unos, bueno, pues tienen unas características, otros otras, unos tienen unos ritmos, otros, pero digamos, la mudanza es algo que se nos hace patente nada más abrir los ojos, ¿no?
Y por otro lado, pues estaba Parménides de Elea, y bueno, y los seguidores suyos de la escuela de Elea, pues que decían que no, que el cambio es irreal, que el cambio no existe, que el cambio es un engaño de los sentidos y que si en vez de dejarnos llevar por las apariencias sensibles atendemos a la razón, pues la razón nos dice que la realidad es única e inmutable. Bueno, ambas tesis en su, digamos, en su forma radical, a Aristóteles le parecen insostenibles, ¿no? Desde luego la de Parménides, por contraria, digamos, a la intuición y a la experiencia que todos tenemos de que las cosas cambian, de que nosotros mismos cambiamos y de que el conjunto total del universo pues está sometido, digamos, a mudanza, a inestabilidad, digamos, es vacilante de suyo, ¿no? Y por otro lado, la tesis de Heráclito tampoco le convence a Aristóteles, porque en el fondo, si todo es cambio, repito, nada llega a ser porque nada termina de llegar a ser. Entonces, claro, Aristóteles esto lo piensa a fondo y da con una solución, a mí me parece bastante equilibrada y bastante bien pensada, ¿no? Que es todo el concepto de la potencia y el acto, ¿no? Que no son propiamente seres, sino situaciones distintas en las que se encuentran los seres, ¿no? Todo ser, digamos, es en acto lo que ya es o lo que ha llegado a ser, pero también es en potencia lo que puede ser, pero aún no es. Y bueno, pues en cierto modo esas dos situaciones son, bueno, claro, son situaciones metafísicas, pero dan razón, digamos, de esa realidad, también de la realidad física del cambio, ¿no? Igual que pasa con la teoría hilemórfica. Los principios hilemórficos, la materia y la forma sustancial, son principios metafísicos, pero dan razón de la estructura fundamental de los seres físicos y concretamente, como veíamos el otro día, pues de una forma peculiar de cambio que es el que llama Aristóteles cambio sustancial, metabolé. O sea, bueno, pues no ya para el cambio sustancial, sino para el cambio en general, o sea, tanto para el cambio sustancial como para el cambio accidental, la explicación, digamos, aristotélica en función de esas dos categorías, el acto y la potencia, a mí me parece que es filosóficamente bastante consistente. O sea, en el fondo todo cambio es la actualización de una potencia. O sea, es el llegar a ser ya lo que antes se podía ser o se era en potencia. Lo que pasa es que la potencia no es un mero todavía no ser. Porque claro, un mero todavía no ser, pues es un mero no ser todavía. O sea, sería la pura nada. Aunque esas dos índoles son contrarias, la del acto y la potencia, no pueden ser contradictorias, tienen que ser compatibles y de hecho se dan en toda realidad natural, ¿no? Todo ser natural pues es mezcla de acto y de potencia. En algunos aspectos está en acto, en lo que ya ha llegado a ser,
y en otros está en potencia. Pero la potencia no es un mero no ser, sino que es una capacidad de ser que realmente reside en lo que ya es en acto, ¿no? Es decir, yo, no sé, bueno, es un ejemplo tonto, pero yo estoy en acto de tener 62 años. Esa es la edad que tengo a día de hoy. Y en potencia, pues de llegar a tener 63 o 70. Si no me muero antes, claro, cosa que también puede ocurrir. Pero esas dos índoles son tan reales en mí, una como la otra. O sea, es tan real en mí el tener en acto 62 años como el en potencia poder llegar a 70. Y por tanto, en cierto modo, la potencia y el acto, aunque sean contrarias, insisto, están, digamos, están combinadas y estructuradas, ¿verdad? Pues en todo ente móvil, ¿no? En todo ser cambiante. Y hacen posible entender justamente que el cambio no es el ser que cambia, sino que el cambio es algo que le ocurre a un ser distinto de su cambiar. Y por tanto, en todo cambio tiene que haber algo que no cambie. Esto es lo que, en el caso del cambio sustancial, Aristóteles llama la materia prima. La materia prima es justamente el sustrato inmutable, o sea, lo que no cambia en el cambio sustancial. Aunque cambie la forma sustancial, aunque cambie, digamos, aunque una sustancia deje de ser lo que es para pasar a ser otra cosa, pero sigue siendo sustancia corpórea, lo que era antes y lo que pasa a ser después del cambio sustancial, de la metabolén, de la metábasis, o digamos, de la mutación sustancial, ¿no? Bueno, pues esto lo explica muy bien Aristóteles en los libros de la física, ¿no? Y en general, el tema de la... O sea, la filosofía de la naturaleza, de acuerdo con este, digamos, con este elemento fundamental del cambio, ¿no? Pues los manuales aristotélicos suelen dividirla en dos capítulos fundamentales, ¿no? La cosmología, que es el estudio de los seres inertes, es decir, de los seres que son solamente sujetos pasivos de cambio, es decir, que se mueven pero exclusivamente en la medida en que son movidos por otros, ¿no? Eso es un ser inerte. Bueno, pues eso es un poco el objeto de un capítulo especial dentro de la física filosófica que se llama cosmología. Y luego hay otro capítulo que es la psicología, dedicado a aquellos seres que además de poder ser movidos, también en cierto modo ellos son automóviles. O sea, son sujetos pasivos, pero también activos de movimiento. O sea, también ellos se mueven a sí mismos. Y el principio, digamos, último de ese peculiar automovimiento de los seres vivos es justamente lo que Aristóteles llama psique en griego y que los latinos traducen como ánima y nosotros como alma, ¿no? Y de ahí el nombre de psicología. Obviamente lo que hoy en día se llama psicología es un, digamos, es un discurso mucho más restringido, pero en Aristóteles en principio se refiere al dinamismo vital de cualquier ser vivo, incluidas las plantas y los animales irracionales, ¿no? Y por supuesto también el ser humano, que también es un ser vivo, ¿no? Bueno, dentro de la psicología
pues claro, lo que hoy llamaríamos antropología o antropología filosófica, pues sería más o menos un capítulo especial dentro de la psicología de Aristóteles, que ya digo, a su vez es un capítulo dentro de la física filosófica, ¿no? Bueno, el alma en general, ya digo, es el principio de esa actividad vital o inmanente, también esto en la terminología de Aristóteles se emplea ese término, ¿no? Inmanencia vital, para referirse, digamos, a la característica que tienen las operaciones vitales, las operaciones específicas de los seres vivos, que influyen o refluyen o reobran, por decirlo así, sobre los mismos seres vivos. Es decir, pues una planta no crece porque la estire el hortelano, ¿no? Sino porque dentro, eso significa inmanente, ¿no? Algo que está dentro. Manet in, o sea, permanece dentro, ¿no? Pues dentro de la planta, digamos, hay el organismo y el dinamismo necesario para que sea ella pues la que tome el alimento del terreno, la que lo asimile, la que lo metabolice, lo convierta, ¿verdad? Pues en savia, en fibra, en fruto, en hojas o en flores, o lo que sea. Y no es que el jardinero, digamos, le introduzca, digamos, la savia en vena, ¿no? Obviamente eso no ocurre, ¿no? Es la propia planta la que se alimenta. Esto es la característica de la inmanencia. O sea, es un obrar que reobra sobre quien lo obra. O sea, es un obrar cuyo rendimiento, cuyo resultado manet in, o sea, permanece dentro del agente, del que actúa, ¿no? Del ser vivo, ¿no? No es, digamos, simplemente como los inertes, ¿no? Pues un movimiento que en el fondo no es nada más que el reflejo mecánico, o digamos, la resultante, digamos, de una moción externa, ¿no? Como le pasa a esta mesa. Esta mesa solamente se mueve pues, si alguien la empuja, claro. Pero no, una planta o un animal, ¿verdad? Pues se mueve por sí mismo, se desplaza. Las plantas, bueno, las plantas no se desplazan mucho. Desde luego no se desplazan por sí mismas, pero bueno, sí que tienen, por ejemplo, y eso está estudiado por los botánicos, pues hay ciertos fenómenos de tropismos, ¿no? Pues de algunas plantas que los girasoles, ¿no? Pues que se mueven, rotan buscando pues el sol o orientan, ¿verdad?, sus raíces hacia la parte del terreno más húmeda, donde pueden captar mejor el agua o otros nutrientes, ¿no? O sea, aunque no tengan un desplazamiento, un movimiento local, pero sí que tienen ciertas formas de tropismos, algo parecido, no se le puede llamar instintos, ¿no? Porque eso es más bien propio de los animales, ¿no? Pero sí que tienen ciertas tendencias, ciertas orientaciones, ¿no? Y bueno, entonces Aristóteles distingue varios niveles de vida o tipos de alma, digamos,
en una escala de complejidad creciente, ¿no? De acuerdo con las funciones vitales a las que dan lugar, ¿no? El tipo más básico, claro, es el alma vegetativa, la vida vegetativa, ese es el nivel más elemental de la vida, es la propia de los vegetales, ¿no? De las plantas. Aunque no exclusiva, es propia, pero no exclusiva, porque también los animales tienen vida vegetativa y también nosotros, los humanos. Pero lo específico, digamos, de la vida vegetativa, que es la que se da en las plantas de forma específica, pues es dar lugar a 3 operaciones básicas, ¿no? Que son el crecimiento, la nutrición y la reproducción. Esas son las 3 funciones vitales específicas del nivel vegetativo, ¿no? Bueno, en un nivel inmediatamente superior, pues está el caso de los animales irracionales que tienen un alma, digamos, una vida cualitativamente superior a la de las plantas, ¿no? Porque además de esas 3 funciones vegetativas que quedan incorporadas también en el alma animal, pues el nivel propio de vida de los animales añade otras 2 funciones que son específicamente suyas, que son el conocimiento sensible, es decir, el conocimiento a través de los sentidos, y el apetito sensible, o sea, las tendencias que son consecuencia de ese conocimiento sensible, ¿no? Tendencias, digamos, bueno, lo que también llamamos instintos, ¿no? El instinto animal, ¿no? Bueno, evidentemente esto no le pasa a las plantas, ¿no? Y sí le pasa a los animales. Eso no quiere decir que los animales tengan 2 almas, un alma vegetativa y un alma sensitiva, así le llama Aristóteles al alma propia de los animales irracionales. No, tienen todos los seres vivos, cada uno tiene un alma. En esto, por ejemplo, Aristóteles se distingue de Platón. Platón pensaba que, por ejemplo, que los humanos tenemos 3 almas, 3 principios vitales distintos. Uno de ellos radica en el bajo vientre, decía él, ahí está lo vegetativo. El otro en la parte, digamos, superior al vientre, más o menos en torno a la cosa pectoral, al pecho y tal, pues ahí estaría el alma sensitiva, y luego en la cabeza está el nous o el logos, que sería el alma racional, ¿no? Pero Aristóteles piensa que no, que el alma es la forma sustancial de un ser vivo. Y ningún ser natural puede tener más de una forma sustancial, o sea, más de una índole sustantiva. Puede tener muchas índoles adjetivas, muchas formas accidentales, ¿no? Pero lo que sustantivamente es cada cosa es una. O sea, esto sustancialmente es mesa. Otro mueble que tengo aquí pegado es silla. Esto que tengo justo delante de mi hocico, pues es ordenador. Aquí, pues, papel o folio, como sea. Y yo, pues, mire usted, yo soy un hombre, o sea, un humano, ¿no? Y eso es lo que sustantivamente soy. Soy otras muchas más cosas, pero ya en forma adjetiva, accidental. Por ejemplo, puede ser alto o bajo, o puedo ser de raza blanca o de raza negra, o puedo ser mayor o más joven, o puedo estar aquí o estar en el Perú,
o en Alemania, o puedo ser listo o tonto, o puedo ser pues honesto o deshonesto. Todas esas cosas las soy, pero en una forma, insisto, adjetiva. Lo que sustantivamente soy solamente es uno, que es un ser humano, o una persona humana, un animal superior, digamos, de la especie Homo sapiens. Esto sería, digamos, la forma sustantiva en la que me llamaría un biólogo o un zoólogo, ¿no? Bueno, pues dado que el alma en cada ser vivo es su forma sustancial, pues solamente puede ser una. Aunque el alma sensitiva, la específica de los animales, digamos, asume también las funciones específicas del nivel de vida inferior, del nivel vegetativo. Y a su vez esto pasa también con el alma, ya el tercer nivel de vida, el más superior de todos, según la física de Aristóteles, que es la vida racional. O sea, el caso nuestro, ¿no? El caso de los humanos, tenemos un alma racional, que es nuestra forma sustancial, pero que igualmente asume también las funciones vitales específicas de los grados inferiores. O sea, nosotros también crecemos, nosotros también nos nutrimos, nos reproducimos o podemos reproducirnos. También vemos, como ve un gato, bueno, mucho peor que los gatos, pero vamos, vemos, ¿no? Olemos, tenemos el sentido del tacto, del gusto. En el caso de los animales superiores, pues también tenemos sentidos internos, sentimientos o persuasiones interiores, por ejemplo. Tenemos memoria sensible, igual que los perros. Todo el que ha tenido algún perro pues sabe que los perros recuerdan, o sea, tienen memoria, ¿no? Incluso sueñan, tienen una cosa que se llama imaginación, fantasía, ¿no? Tienen otra cosa que también los aristotélicos llaman la estimativa, que es un sentido interno, que es la capacidad de captar ciertas formas muy elementales de valer o de valor. O sea, un perro, un gato, una oveja, se puede dar cuenta de que, por ejemplo, la presencia de un lobo para ella pues es peligrosa, ¿no? Y eso no es una captación intelectual, es una captación sensible, aunque con la forma de un sentido interno, de un sentimiento, digamos, de una cierta persuasión interior, pues que cuando percibe la presencia de un lobo, pues a la oveja le lleva a una conducta fugitiva, ¿no? Pues a tratar de huir, ¿no? O yo qué sé, un mono pues es capaz de darse cuenta de la utilidad, por ejemplo, que puede tener un palo que se encuentra por ahí, pues para arrearle pues un bastonazo a otro mico que le está haciendo, le está fastidiando, ¿no? Pues agarra un palo y le arrea a otro mono, ¿no? O sea, da la impresión, por la conducta aparente de los monos, de que los monos pueden captar de alguna forma, pues, la utilidad, la inutilidad o la nocividad o el carácter benéfico. Son formas muy elementales de valer, el valer para algo, ¿no? El valor puramente utilitario, ¿no? Pues, bueno, pues eso también es evidentemente, las amebas o los lamelibranquios o los ostras, pues probablemente no tienen memoria ni imaginación. O sea, hace falta un mínimo de corteza cerebral, de capacidad, digamos, neural, y de cantidad y cualidad de sinapsis, o sea, de fusiones neuronales para que un animal pueda realizar estas operaciones de, digamos, que llamamos sentimientos, ¿no? O, digamos, de percepción
interior, no simplemente de la captación sensorial externa, por ejemplo, del color, ¿no? A través de la vista, o del sonido a través del oído, o de la rugosidad, o la blandura o la dureza pues a través del tacto, o el olor a través del olfato, etc. Pues todas estas funciones, evidentemente, en el caso del hombre, que es un animal superior, pues también están asumidas en su alma racional. Pero ese nivel, digamos, superior psíquico, el psiquismo superior humano, añade a estas funciones vegetativas y sensitivas las dos que son específicamente humanas, ¿no? Las dos que son propias de la naturaleza racional humana, que son el conocimiento, no ya el conocimiento sensible, sino el conocimiento intelectual, el entender, la inteligencia, y el apetito racional, lo que llamamos voluntad, ¿no? Que ya no es mero apetito sensible, ¿no? Como pasa con los animales irracionales. Bueno, pues en cierto modo esto es lo que marca un poco el terreno de lo que sería la antropología. Bueno, Aristóteles no habla en esos términos, ¿no? Habla, ya digo, pues más bien en el término en el contexto del estudio de los seres naturales, pues entiende que el ser humano es un elemento más de la naturaleza física, ¿no? Y tiene en común con otros muchos, ¿verdad? Pues yo qué sé, el hecho, por ejemplo, de que es un cuerpo grave, ¿no? Con otros muchos seres naturales, por tanto, sujetos pasivos de movimiento, o sea, tenemos en común con los seres inertes, ¿verdad? Pues por ejemplo, eso, que tenemos masa, que tenemos volumen, que tenemos aceleración y gravedad, ¿no? Pero luego hay otras características que tenemos en común con el resto de los seres vivos, y algunas características que son propiedades nuestras, que son estas dos funciones vitales del psiquismo superior. La palabra naturaleza racional, claro, parece evocar exclusivamente lo intelectual, ¿no? La razón. Pero en los términos de Aristóteles también incluye la voluntad, porque la voluntad es un apetito racional. O sea, lo propio de la voluntad humana, a diferencia del apetito inconsciente o puramente instintivo de los animales, es que es una tendencia con conciencia. O sea que nosotros no podemos querer lo que no conocemos. Es evidente que también nosotros tenemos instintos, también nosotros tenemos tendencias inconscientes porque somos animales superiores y tenemos los mismos instintos que cualquier otro animal superior. Pero además tenemos un tipo de tendencias que son conscientes, y eso es probablemente la tendencia voluntaria, lo que llaman los griegos la búlesis, ¿no? O sea, un apetito consciente, una capacidad de querer. Y por eso, ¿verdad? Pues la naturaleza racional engloba, en los términos de Aristóteles, ya digo, tanto la inteligencia como la voluntad. El hecho de que, digamos, el ser humano, dentro del esquema del saber aristotélico, esté contemplado como un capítulo dentro de la física filosófica, la filosofía de la naturaleza, pues es una cosa que hay algunos filósofos hoy en día que no
que no les cabe en la cabeza. O sea, que piensan que el ser humano, pues claro, es un ser tan peculiar dentro del mundo natural, dentro del cosmos, pues que necesitaría un capítulo específico, ¿verdad? Aparte, y bueno, que es lo que más o menos entienden como antropología filosófica, el estudio de la persona, etcétera. Cosa que yo creo que es muy justo. O sea, es evidente que hay algunas singularidades en el caso de la realidad humana, ¿verdad? Pues que hacen muy lógico reservar para ella un estudio especial, o sea, un capítulo especial. Pero creo que no es ninguna tontería. Bueno, desde luego que no lo es, porque Aristóteles es de todo menos tonto. Pero creo que tiene bastante fundamento, y además yo lo comparto, el hecho de que Aristóteles entienda que el hombre es un elemento más de la naturaleza y que para estudiar lo específicamente humano hay que verlo también en el contexto de lo que es la naturaleza de los seres corpóreos. Porque desde luego, aunque lo más específicamente humano sea el psiquismo superior, el hecho de que sea racional no le hace ser menos animal. Al igual que el hecho de que el hombre sea animal, pues evidentemente no, o sea, no basta para entender lo humano, ¿verdad? Simplemente entenderlo como un animal más, evidentemente, ¿no? Pero es muy importante, y vuelvo un poco a todo lo que veíamos el otro día sobre la teoría ilemórfica, entender que la hibridación entre la materia y la forma, en el caso del ser humano, entre lo corpóreo y lo anímico, digamos, lo somático y lo psíquico, es total y absoluta. Es una compenetración, una hibridación sustancial. Es un compuesto sustancial. De tal manera que, diga usted, hay un condicionamiento material, corpóreo, de toda la actividad psíquica superior. Y por otro lado, se puede decir que la corporeidad humana, digamos, está, por decirlo así, como diseñada o dispuesta justamente para que sea la causa material, o sea, el sujeto o la sede de un tipo de actividades que evidentemente no son materiales y superan completamente, digamos, el rango de lo material corpóreo, como son las actividades psíquicas de entender y de querer, ¿no? Pero, o sea, que el psiquismo superior humano, es decir, no podría darse en cualquier forma de disposición corporal. Hace falta una disposición corporal orgánica que no sea cualquiera, que no sea, yo qué sé, estas cosas a veces, pues, en el platonismo o en el linaje del pensamiento platónico o incluso en muchas formas de filosofías o de religiones orientales, ¿verdad? Pues claro, se ve de una manera muy distinta, ¿no? Porque en el fondo digamos, la relación entre lo corpóreo y lo anímico, o entre lo psíquico y lo somático, es una relación puramente accidental. Y yo qué sé, pues para los hindúes, por ejemplo, como es bien sabido, pues una persona humana puede reencarnarse, su alma, su espíritu, pues yo qué sé, a lo mejor en otro ser humano distinto o en un rinoceronte, o en un ornitorrinco, o a lo mejor hasta en un virus, ¿no? Pues si ha llevado una vida mala desde el punto de vista moral, pues a lo mejor Shiva o alguno de estos dioses extraños que tienen los hindúes, ¿verdad? Pues determina que, pues yo qué sé, pues que me tenga que reencarnar en un, pues no sé, en un mosquito o en un virus de estos
microbio chino de estos capullos, ¿no?, que nos han hecho la Pascua hasta hace poco tiempo, ¿no? Y por eso la práctica esta curiosa que tienen los hindúes, ¿verdad? Porque antes de sentarse en cualquier sitio, pues pasan ahí todo tipo de paños y tal para quitar, porque podía a lo mejor estar ahí su tatarabuelo reencarnado pues en una hormiga, ¿no? Esto es inconcebible para Aristóteles. O sea, la compenetración entre lo psíquico y lo somático es tal que la corporeidad humana está elevada a un plano espiritual. Y a su vez, el psiquismo superior humano está esencialmente incorporado. Está no solamente matizado, sino esencialmente condicionado por la corporeidad. Esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando Aristóteles explica, sobre todo lo hace en un libro de lógica, que ya vimos en alguna sesión anterior, que se llama el Periermeneias, ¿no? O sea, sobre la interpretación y todo. Pero también se refiere a ello en un librito que podría formar parte, digamos, del corpus de la física filosófica, que se llama el libro de ánima, así lo tradujeron los latinos, en griego peripsige, sobre el alma. Y ahí Aristóteles dice algunas cosas muy interesantes sobre la función cognoscitiva del alma superior humana, concretamente sobre el concepto, la inteligencia conceptual, pues que ponen claramente de relieve esto que digo, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles ahí en el libro de Ánima explica que el objeto propio de la intelección humana es la índole inmaterial, pero de los seres materiales, tal como los percibimos a través de las imágenes sensibles. O sea, el objeto propio de la inteligencia conceptual humana es la índole de mesa de esta mesa. Eso es lo que propia y formalmente, en primer término, entendemos de algo. Pero entendemos la índole o la esencia, digamos, inmaterial, claro, porque la índole no es material, no es un cacho del mundo, ¿no? Es una esencia. Pero es la esencia de algo que sí que es material y corpóreo. Eso es una forma, digamos, de ver justamente esto que digo, ¿no? El condicionamiento material, corporal que tiene toda la actividad psíquica superior humana. Bueno, en el libro este de Ánima, bueno, propiamente son 3 libros, ¿no? En el Tratado de Ánima, pues ahí no sé si me llegan unos ruidos que no sé si son míos o son de alguien, o a lo mejor... Parece No, que es de Carlos. sí. No sé si es posible eso atenuarlo o bueno, si no, vamos, si no, pues tampoco pasa nada. Nos podemos entender. Se silenció, ya está. A pesar de que haya alguna interferencia, no pasa nada. Muy bien. Bueno, pues el tema principal de este tratado sobre el alma
ahí Aristóteles habla específicamente del alma racional, ¿eh? Y además muy específicamente de la función cognoscitiva del alma, o sea, de la inteligencia, digamos así. Bueno, pues ahí aparecen un poco los temas esos que yo he señalado en el esquemita este que les di. O sea, la relación que hay entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual y al mismo tiempo la distancia que media entre ambos, ¿no? O sea, Aristóteles dice, y de esta manera también se pone en relieve el condicionamiento material de toda la actividad psíquica superior, pues ahí explica que no hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos. O sea, el material básico de lo que nosotros podemos hacer con la inteligencia, en el fondo son imágenes sensibles. Y a partir de ahí, nosotros podemos abstraer conceptos. La forma prototípica digamos, del entender, no la única, pero sí la forma prototípica y desde luego la más básica y la que está en la infraestructura de cualquier otra actividad intelectual es el concepto. Concebir es, digamos, la forma más simple de entender. Y concebir es dar a luz interiormente una idea. Un concepto, mejor dicho. La palabra concepto, ¿verdad?, es justamente el resultado de la operación de concebir. Y concebir es tener un hijo. O sea, alumbrar interiormente algo. Esto es una... Evidentemente es una metáfora, claro, pero es una metáfora que tiene una antiquísima tradición en el pensamiento filosófico, sobre todo el linaje aristotélico, ¿no? Y en último término yo diría socrático, porque seguramente esto Aristóteles lo pensó a partir de las cosas que le llegó pues, de su maestro Platón y a su vez del maestro de su maestro, que era Sócrates, ¿no? Y Sócrates, esto lo refleja muy bien Platón en un diálogo con un señor llamado Teéteto, un diálogo homónimo, o sea que tiene ese mismo nombre del interlocutor de Sócrates en ese momento. Este tal Teéteto pues tiene una conversación interesantísima con Sócrates. Y en esa conversación, Sócrates en un momento dado le dice que su trabajo, el trabajo de Sócrates, en cierto modo era el mismo que el de su mamá. La mamá de Sócrates era partera, o sea, comadrona, una señora que ayudaba a otras señoras a parir. O sea, que las asistía, ¿verdad? Pues en ese momento realmente difícil, delicado, ¿verdad? Pues del parto, ¿no? Curiosamente también en latín, muchos aristotélicos medievales al concepto se refieren con un curioso giro o sintagma que es partus mentis, que significa parto mental. Eso es un concepto. Digamos, es la operación de alumbrar interiormente algo parecido a un hijo. Ya digo que esto es una metáfora, pero es una metáfora que tiene una larga tradición y que Aristóteles explica muy bien. O sea, que en el fondo, cuando tú entiendes conceptualmente algo, digamos, lo formas dentro de ti en una manera que queda ya, por decirlo así, indeleble, ¿no? Para llegar a concebir algo, probablemente tú tienes que valerte de imágenes que, bueno, pues son como medios que te sirven para llegar al concepto. Y de hecho, por ejemplo, la tarea de los maestros, por lo menos en un aspecto muy esencial de ella, creo yo,
consiste en eso, ¿no? En saber poner buenos ejemplos, o sea, saber emplear imágenes que sirvan al discípulo o al alumno, ¿verdad? Pues para trascender esa imagen, o sea, no quedarse preso en el ejemplo, sino que el ejemplo apunte hacia el ejemplar, el paradigma que se dice en griego, ¿no? Bueno, pues esto, bueno, a lo mejor el ejemplo del que te serviste para llegar a entender algo, pues quizá eso se te olvida. Pero una vez que lo has entendido, eso no se olvida. Eso queda. Y si lo has entendido, aunque se te haya olvidado la forma en que llegaste a entenderlo, la explicación que te hizo el profesor, porque ya hace muchos años te la dio en la escuela o lo que sea, ¿no? O sencillamente se te ha olvidado pues, el ejemplo que... Pero si lo has entendido, podrás tú encontrar otro ejemplo, otra fórmula, otra manera de explicarlo, porque ahí sigue, ¿no? Pasa como las mamás. O sea, las mamás no se olvidan nunca de sus hijos, aunque no los tengan cerca. Incluso a lo mejor los hayan repudiado, ya los hayan echado de su casa, o al contrario, sean los hijos los que se olvidan, como lamentablemente a veces puede pasar, ¿no? Pues de sus papás, ¿no? Pero una mamá, creo que los papás tampoco, pero de otra forma. Tengo la impresión de que de otra forma, desde luego lo que yo recuerdo de mi propia mamá, ya ha fallecido hace muchos años, pero desde luego es que, bueno, o sea, no. Aunque yo estuviera, no sé, lejísimos, aunque durante mucho tiempo yo pues he vivido muy lejos de donde vivían mis papás, ¿no? Pero bueno, era una cosa constante llamarte por teléfono, bueno, estas cosas que todos sabemos, todos los que hemos tenido mamá, sabemos lo que significa eso, ¿no? Pues algo parecido ocurre con las cosas que has parido interiormente, ¿no? Han quedado, así como hay una memoria sensible, un sentido interno que dice Aristóteles que se llama así, la memoria, pues también hay una memoria intelectual. La memoria sensible se puede desdibujar bastante, igual que les pasa a las fotos, ¿no? Pues cuando ya pasa tiempo amarillean y ya aquello está un poco como desvaído, desfigurado, ¿no? Pero hay otra cosa, hay una memoria conceptual, una memoria intelectual, que Aristóteles llama intelecto pasivo o paciente, en griego nous pacéticos, que esa no se pierde nunca. Ahí quedan, por decirlo así, almacenados los conceptos. Y bueno, evidentemente para que funcione, o sea, para que funcione la actividad psíquica superior, igual que para que funcione el psiquismo intermedio, o sea, el psiquismo de tipo sensitivo y el vegetativo, pues es evidente que hace falta. Y esto también pone de relieve el condicionamiento material de toda la actividad psíquica, pues hace falta que funcione, claro, el cerebro, y hace falta que funcione, pues no sé, las conexiones neurales, y hace falta que tengamos una mínima cantidad de hierro cerebral en las meninges, y que, yo qué sé, pues que, o sea, que toda la maquinaria, digamos, la conexión con el sistema nervioso central, pues esté bien, no sé, pues bien ajustada y bien lubricada, ¿no? Y evidentemente, claro, si no tienes, si eso no funciona bien, pues está claro que no puedes ni recordar, ni pensar, ni calcular, ni resolver ecuaciones de tercer grado, pero por la misma razón que tampoco podrías ver, olfatear
o andar o comer, ¿no? Pues una persona que no le funciona bien el sistema nervioso o que no tiene bien conectadas, digamos, las terminaciones nerviosas con el tronco, con la espina, digamos, o con el sistema nervioso central, pues evidentemente no puede realizar las funciones vitales nada más que a lo mejor de una forma mínima o puramente vegetativa y además muy, muy atenuada, ¿no? Como les pasa, ¿verdad? Pues a algunas personas que están, como se suele decir, en estado vegetativo, ¿no? Que necesitan, están en coma o necesitan un respirador o algo así, ¿no? Pues a lo mejor efectivamente hay algunas funciones vegetativas, pero que funcionan al mínimo, de manera muy tenue. Ahora, si digamos ese mínimo indispensable para que haya actividad neurovegetativa, pues está más o menos en condiciones y funciona bien. Perdón, sí, me están llamando aquí. Hola, que estoy con la clase. Pues evidentemente eso también es un condicionamiento muy importante y que si falta o está deteriorado, pues claro, pues no. Pero una cosa es admitir eso, que bien, yo creo que es de sentido común admitirlo, y otra cosa es suponer que la actividad psíquica superior es la actividad neurovegetativa, como algunos ilusos, me parece a mí que lo son, suponen. Es decir, que en el fondo la cuestión de los conceptos o el teorema de Pitágoras pues es un problema de neuronas o de hierro cerebral, para lo cual yo creo que hace falta hacer un acto de fe bastante fuerte, porque eso es muy contraintuitivo. O sea, el hecho de que estudiando el teorema de Pitágoras yo pueda llegar a entender lo mismo que entendió Pitágoras, sin tener yo el cerebro de Pitágoras, patentemente, ni haberme desayunado esta mañana pues con la misma cantidad de hierro cerebral con la que se desayunó él el día que lo formuló, pues eso claramente pone de manifiesto que el asunto de los conceptos es un asunto espiritual, no es un asunto neurovegetativo. Y lo mismo pasa con con cualquier operación intelectual, con el juicio, con el razonamiento, con el silogismo, la ciencia, y lo mismo pasa con cualquier otra actividad propia de la naturaleza racional, o sea, con la deliberación, con la decisión libre, pues con evidentemente hace falta distinguir el necesario condicionamiento material de la actividad psíquica superior en función del carácter híbrido psicosomático, digamos, ilemórfico. Una cosa es afirmar eso y reconocer que ese psiquismo superior necesita residir, o sea, tiene una sede material orgánica, y otra cosa es confundir el psiquismo con su sede orgánica. Cosa que algún iluso pretende, ¿no? Bueno, no uno, unos cuantos. Son bastantes los que... Pero bueno, a lo mejor el que está equivocado soy yo. Pero sinceramente me parece que hace falta tener demasiada fe, mucha más que la que yo tengo en la Santísima Trinidad. Yo soy cristiano y creo que Dios es uno y trino, aunque reconozco que eso es algo bastante desafiante para mis meninges, pero me lo creo, porque soy cristiano, eso forma parte de mi fe cristiana. Bueno, pues creerme eso me cuesta mucho menos trabajo que creerme
que yo qué sé, pues que una ecuación matemática o que un teorema físico o metafísico es una cuestión, digamos, de hierro cerebral o de tener bien lubricadas las meninges o de actividad puramente electromagnética, que es, creo, en el fondo lo que los neurotransmisores transmiten. O sea, la actividad cerebral se puede medir en términos electromagnéticos, por eso se le pone un electroencefalograma, ¿verdad? Pues a una persona para ver si tiene actividad neural, ¿no? Porque en el fondo digamos, lo que se transmiten entre el tronco cerebral y las terminaciones nerviosas, pues son, mire usted, son electrones. Bueno, o a lo mejor otra cosa más pequeñaja, pero según recuerdo, cuando yo eso me lo contaron en la escuela, pues era así. Pero una cosa es, insisto, la residencia material o la sede orgánica de la actividad psíquica superior y otra cosa es la actividad psíquica superior. Evidentemente, la inteligencia no es el cerebro, aunque no podría actuar en una persona que estuviera descerebrada o que no le funcionara bien el cerebro, por supuesto que no, pero no es el cerebro. Estas teorías a veces hay algunas formas de materialismo, incluso de mentalismo, pues que incurren en una confusión absolutamente gruesa como esta, ¿no? Como quien pretende explicar, yo qué sé, pues una fuga de Bach, por ejemplo, como una mera cuestión de decibelios, ¿no? O quien pretende explicar, pues yo qué sé, pues una creación artística, pues la novela esta, El Quijote de la Mancha, por ejemplo, que para mí es la obra literaria más importante que se ha escrito. Pues en función del tipo de tinta que usó Cervantes para escribirla, ¿no? Es evidente que sin tinta y sin pluma, pues probablemente Cervantes no habría escrito El Quijote, ¿no? Pero de luego, pensar que el problema o la problemática del genio literario de Cervantes en el fondo es encontrar un tipo de tinta más adecuado, pues hace falta echarle fe a eso, ¿no? O pensar que, no sé, las meninas, ¿no? El famoso cuadro de Velázquez, que hay en un museo aquí en España que está muy cerquita de donde yo vivo, el Museo del Prado. Pues hay un cuadro famosísimo de Velázquez que se llama Las Meninas. Pues es evidente que Velázquez no pintaría ese cuadro si no tuviera un pincel, ¿no? Pero diga usted, la musa, digamos, que inspiró a Velázquez o el arte, ¿verdad?, que está ahí, es una cuestión que va mucho más allá de la capacidad, digamos, que tiene un instrumento que se dedica simplemente a extender pintura sobre un lienzo, ¿no? Evidentemente, sin pinceles, pues no habría pintura, claro que no. Pero me parece que ahí el papel fundamental lo tiene el pintor más que el pincel, creo yo. En fin, esto yo lo digo con toda cordialidad, pero lo digo para salir al paso de algunas estupideces que he oído y que se oyen por ahí, ¿no? Aunque las diga gente que a lo mejor por otros motivos no es nada estúpida. Pero eso es una soberana estupidez, en mi modesta opinión. Bueno, a ver.
Bien. Ahí también, claro, en el libro de Ánima hay concretamente en el segundo, pues aparece una explicación muy interesante. Bueno, no me voy a detener mucho en ella porque nos llevaría mucho tiempo y además es un asunto, bueno, que Andrés ya conoce muy bien porque prácticamente me ha tenido que tolerar o aguantar un curso entero sobre eso. Pero bueno, si les interesa, yo dentro de una semana o así voy a publicar un texto casi monográfico sobre este tema, o sea, la intelección conceptual según Aristóteles, y que es un poco parte de lo que vengo contando a otras gentes en otros cursos allí en la Universidad de Piura, ¿no? En los que el bueno de Andrés González, ¿verdad? Pues me ha echado una mano que no sabré pagarle en varios años, aunque ya le he prometido que tengo que invitarle la primera oportunidad que tenga a un pisquito de agradecimiento. Pero bueno, es un tema que a mí me parece interesantísimo, apasionante, pero que aquí nos llevaría mucho. Pero sí que vale la pena por lo menos considerar lo que significa para Aristóteles la luz intelectual o la lucidez intelectual, es decir, ese momento tan peculiar del que todos tenemos experiencia abundante, ¿no? En el que se nos enciende la bombilla, como aparece en los cómics, ¿verdad? Cuando una persona tiene una idea, se le hace la luz, ¿no? Bueno, pues esto, bueno, eso es una caricatura, claro, pero tiene mucho que ver con una teoría de Aristóteles que está muy bien explicada en el segundo libro de Ánima, que es el entendimiento agente. Antes se ha hablado del entendimiento paciente como una especie de memoria intelectual, es decir, un repositorio, pero no de imágenes, sino fundamentalmente de conceptos. Bueno, en sentido estricto, en rigor, no son todavía conceptos, es una cosa un poquito previa que Aristóteles llama especie impresa intelectual, que es justo el antecedente del concepto. Pero bueno, en eso no me voy a meter ahora porque es muy complicado. Y luego hay otra cosa que él llama intelecto activo, nous poieticos, los latinos intellectus agens. Yo creo que no es propiamente dos intelectos, sino dos funciones distintas que realiza la misma facultad intelectual. En un momento dado, el intelecto hace una cosa y en otro momento, bueno, esto de otro momento es también una forma de hablar, porque esto no es un proceso, pero bueno, sí se puede hablar de un cierto orden lógico, aunque no sea cronológico. En otro momento, entre comillas, el intelecto hace otra cosa, que es, bueno, más que hacer, es un recibir el resultado de lo que ha hecho antes. Esto último es lo propio del intelecto pasivo. ¿Qué es lo que hace el intelecto? Iluminar. Iluminar. Dar una luz, evidentemente no material, es una luz espiritual, es una luz inmaterial, es una luz interior, que ilumina las imágenes que
que están, por decirlo así, guardadas en la memoria sensible, poniendo de relieve, digamos, un factor común de todas las imágenes de un tipo de objetos. O sea, todas las imágenes que yo tengo, que recuerdo, por ejemplo, de perros, ¿no? Todos los perros que yo he visto en mi vida, uno que yo tuve, recuerdo que cuando era pequeño, pues, en mi casa teníamos un perrito, y otros muchos que he visto de amigos míos, de colegas, o que he visto por la calle. Bueno, pues claro, evidentemente esas imágenes son muy distintas unas de otras, ¿no? Y sin embargo, todas ellas yo las menciono intelectualmente con una sola palabra o con un solo concepto, ¿no? Que es la perrez o la índole de perro o el ser perro. Bueno, pues eso es posible gracias a una operación intelectual que consiste en esto, ¿no? En dar una luz solo bajo la cual se hace visible dentro de las imágenes un factor común de todas ellas, digamos, que las une o que las pone en conexión. Y que, bueno, pues que ya no es propiamente una imagen. O sea, lo que tienen en común los perros no es un perro, obviamente. No es un perro más. Es la perrez. Y la perrez no es un perro, obviamente. La perrez es la índole canina, es decir, lo que constituye en perro a un perro, a todo perro. Todo perro lo es por la perrez. Bueno, pues la forma prototípica de entender, concretamente de concebir, es lo que en términos ya muy acuñados en la tradición aristotélica se llama abstracción, que es profundizar en las imágenes gracias a esa luz peculiar para alumbrar dentro de ellas algo que ya no es una imagen, que es una especie impresa intelectual. Impresa porque queda impresa en una memoria que ya no es la sensible, sino que es el intelecto pasivo, y que queda a disposición hasta que yo, esa especie, esa semejanza de lo perro, que yo puedo más o menos describir, pero no en una foto, sino más bien en una ficha, por emplear otra metáfora, por ejemplo, diciendo que es animal, cuadrúpedo, mamífero, o sea, de la familia de los mamíferos, y no sé qué más se podría decir así en términos zoológicos de la especie canina, ¿no? Pero imaginemos una serie de notas que no son todavía el concepto de perro, eso es preconceptual, pero que sí son la imagen, digamos, interior, o sea, no la imagen de un perro, sino lo que configura, por decirlo así, las características que todo perro tiene. Bueno, pues esas características expresadas o escritas en una ficha pasan a un repositorio de fichas, no de imágenes, que es el entendimiento pasivo, y quedan a disposición hasta que yo me encuentro con una nueva imagen de un perro, y entonces esa ficha que tengo almacenada en el entendimiento pasivo la expreso, está impresa, es una especie impresa intelectual, pero yo la expreso revirtiéndolo hacia una nueva imagen diciendo esto es un perro. En ese momento es cuando ya
la especie impresa intelectual se convierte en concepto, en especie expresa intelectual o concepto. Bueno, pues eso es posible gracias a una luz que me permite leer dentro. Eso significa en latín intus legere, que la flexión de esas dos palabras es la que da lugar al sustantivo intellectus, entendimiento, ¿no? O intelecto. Bueno, pues la forma prototípica de entender es leer dentro de las imágenes índoles, formas, se podría decir también, esencias. O sea, leer dentro de mi perro la perrez, leer dentro de esta mesa la índole de mesa, leer dentro de este cacharro marrón la índole de lo marrón. La índole de lo marrón no es marrón, es lo que constituye como marrón a todo lo que es marrón, pero ella misma no es marrón. De la misma manera que la índole de perro tampoco es perruna, no es un perro, ni la índole de gato tampoco. Uno puede pensar, bueno, pues yo es que tengo un super gato, un gato, vamos, que es paradigmático, es la gatez con patas, la gatez misma. Pues no, la gatez no es un gato. La gatez es lo que constituye en gato a todo gato, pero la condición para eso es que la gatez no sea gatuna, o sea, no sea un gato. Ni la perrez perruna. Porque en caso de que hubiese un perro que fuese tan super perro que fuese la perrez misma, pues solamente podría haber un perro. Porque la perrez misma se agotaría solamente en el caso que es arquetipo de ella. Pero no podría haber otros perros, aunque fuesen más modestos, ¿verdad? Pues que el pedazo de perro no es el arquetipo. Películas famosas del Rin Tin Tin, por lo menos cuando yo era pequeñajo, en mi país había una serie de muy divertida, de un perro que era un perro increíble, listísimo, guapísimo, no sé, que resolvía crímenes, un perro policía de estos extraordinarios. Le llaman Rin Tin Tin. Bueno, pues ese podía ser pues, un perro extraordinario, pero no es la perrez. Porque entonces, si la perrez se agotara en el Rin Tin Tin, yo no podría llamarle perro al chucho que está pasando ahora por la calle. ¿Me comprenden? Bueno, pues esto es un poco lo del concepto. Luego, además del concepto, ya voy a acabar porque ya creo que les estoy agotando. Y además a mí me gustaría, si quieren ustedes, tanto de lo que hemos hablado hoy o de lo que hemos hablado otros días, si quieren ustedes comentar algo, yo les agradecería mucho. O bueno, o preguntar, o aclarar, o discutir, para eso estamos aquí. Para aclarar, Sí, para aclarar el tema de cuál es el intelecto que capta la perrez, ¿no? es el intelecto conceptual, Ya. Bien, bien. el concepto Claro. de perro, ¿no? Luego Claro, eso hay otras operaciones intelectuales más complejas que la de concebir, pero que en el fondo lo que hacen es articular conceptos. Por ejemplo, juzgar. Un juicio, un enunciado mental, pues es la articulación de varios conceptos, al menos de dos. Uno que hace de sujeto de ese juicio y otro que hace de predicado, ¿no? Cuando yo digo esta mesa es marrón, lo que estoy haciendo es predicar o atribuir el ser marrón al ser esta mesa. Por lo tanto, es una operación más compleja
el concebir, porque está uniendo conceptos, el concepto de esta mesa con el concepto de marrón. Y luego a su vez hay otra operación aún más compleja que es razonar, el discurso racional, ¿no? Que lo que hace es unir juicios, unos juicios que están antes, en lógica se habla de premisas, con otro juicio que viene después como consecuencia de esas premisas, que es la conclusión del razonamiento, ¿no? Pues obviamente eso es mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, entender que Pedro es mortal como consecuencia de que, primero, todo hombre es mortal y segundo, Pedro es hombre. Esto es un caso de manual, digamos, de silogismo deductivo, tal como lo trata Aristóteles en los Analíticos. O sea, entender que Pedro es mortal como consecuencia, como conclusión de que todo hombre es mortal y Pedro es un caso de hombre, y por tanto le es de aplicación lo que vale para todo hombre, a saber que es mortal. Eso es una operación mucho más compleja que entender, por ejemplo, simplemente que Pedro es hombre. Eso es un juicio. Y a su vez, entender que Pedro es hombre es más complejo que entender Pedro o entender hombre de forma aislada. Eso es, bueno, son operaciones, digamos, de complejidad creciente, pero que tienen en su base, en su infraestructura, lo más elemental que hay en la inteligencia es el concepto. Y justamente porque el concepto tiene esta característica de la abstracción, es decir, el concepto es capaz de penetrar más allá de la apariencia sensorial, o sea, de la imagen de las cosas, y darnos su forma, su índole, su esencia, pues el concepto también nos permite sustraernos, digamos, a la inmediatez de lo que se nos da. O sea, mediante el concepto yo puedo, por decirlo así, entender cerrando los ojos y pensando, por ejemplo, en realidades o en situaciones que no serán de hecho. Puedo establecer hipótesis. Yo puedo calcular las eventuales consecuencias de una situación que no se está dando, que se da hipotéticamente. O sea, que yo supongo que a lo mejor podría darse, o en algún caso se da. Bueno, y con esos antecedentes establecer pues, ciertas consecuencias, no sé, en una hilación lógica del tipo condicional. O sea, si esto, entonces, o sea, si se dan estos antecedentes, entonces se da esta consecuencia. O yo puedo, por ejemplo, gracias a la inteligencia conceptual, o sea, aquí puedo entender índoles y por tanto puedo, en cierto modo, desmaterializar en mi mente las cosas y puedo quedarme simplemente con su forma. Esto es lo que hago cuando abstraigo, ¿no? Pues puedo entender, por ejemplo, una cosa tan sumamente contraintuitiva como la idea de un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor. ¿Quién ha visto semejante cosa? Absolutamente nadie. Nadie ha visto un mundo, vamos, todos vemos el mundo que hay. Bueno, y no todo el mundo, sino un cacho, digamos, el que tenemos delante de la nariz, es lo que vemos, ¿no? Pero bueno, en cierto modo podemos intuir o podemos pensar en el mundo tal como hay, pero, oye usted, el mundo tal como podría ser, o tal como llegará a ser si practicamos en él algunas mejoras, algunas reformas, pues esto es una idea realmente muy interesante
que solamente es posible, solamente es accesible, digamos, por la inteligencia conceptual. Me parece. Eso es un poco, yo lo digo ahí en el guioncito ese que les pasé. El entendimiento conceptual permite salir de lo fáctico y de lo convencional. O sea, el mundo de los hechos mostrencos que tengo delante del hocico. Y cerrando los ojos, pues cerrando los ojos, pero con esa luz intelectual, esa luz que me permite profundizar. O sea, perforar la cáscara exterior de las cosas, lo que se me da en su imagen, yo puedo penetrar hasta el fondo de lo que son, más allá de lo que parecen, digamos, desde fuera, ¿no? Eso es profundizar, eso es abstraer, eso es la forma prototípica de entender. Y eso necesita, insisto, una lucidez, una iluminación especialmente potente, porque claro, dentro se ve peor que fuera. Entonces esa luz intelectual es la que hace posible esto, profundizar, ¿no? Y eso es lo que llama Aristóteles intelecto agente. Bueno, pero ya he dicho demasiado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se les ofrece? No, por ejemplo, el infante ya puede captar ya la perrez, ¿no? Ya desde muy temprana edad, pero no puede ya después llegar a los siguientes niveles del intelecto, me parece, ¿no? Porque todavía no desarrolla del todo. Pues la verdad es que no lo sé, eso habría que preguntarle a los psicólogos saben más de esto, de la psicología evolutiva, sobre todo, Bueno, como, psicología de la educación. o sea, Vamos, yo me imagino que como cuando los niños tienen ya uso de razón, o sea, eso que se llama la edad de la discreción, cuando son capaces de distinguir cosas, pues quizá de una forma al principio muy elemental y muy borrosa, pero ya pueden ir captando conceptos, claro que sí. Quizá al principio están demasiado sujetos a las imágenes, ¿eh? Y bueno, todo hay que pintárselo, pero cuando un niño es capaz de escribir, no simplemente de pintar, sino de escribir, pues ya es capaz de conceptos. Creo yo, ¿no? claro. Porque evidentemente, claro, el parecido entre un icono, digamos una imagen, incluso una pintura, sobre todo si la pinta un niño pequeñito, todavía no muy diestro pintando, ¿no? Y el objeto de esa imagen, o sea, la cosa que esa imagen imita, pues bueno, puede ser un parecido mayor o menor, pero es un cierto parecido natural, una cierta semejanza. Mientras que no hay ninguna semejanza natural entre la grafía mesa, cuando yo escribo esa palabra en el papel, o incluso la fonación, ¿no? O sea, la emisión fonética que yo hago cuando digo mesa, ¿no? No se parece naturalmente nada al objeto que tengo delante. Únicamente si yo tengo el concepto de mesa, yo puedo decodificar la grafía, o la emisión vocal, ¿no? de esa voz.